Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias también a todos los expositores que han participado en este primer panel de conversación. Vamos a comenzar ahora por intercambiar algunas opiniones y quiero partir preguntándole a Pablo, porque yo creo que no podemos dejar pasar este emplazamiento que hace Juan Carlos. También teníamos pensado consultarle a Bárbara por su opinión respecto a su exabrupto, que todos pudimos ver a través de la televisión, ¿cierto? Y estamos claros que el tema de fondo es otro, y en el tema de fondo pueden haber aspiraciones muy legítimas. Pero quiero quedarme en la forma, porque la forma sin duda también es relevante. Entendemos que tú no eres Bárbara Figueroa, pero como de algún modo estás representando acá al mundo sindical y asesoraste al mundo sindical, ¿cuál es tu visión al respecto? ¿Consideras que le resta legitimidad al movimiento sindical actitudes como esa? O sea, a ver, claro, aclarar, yo no soy Bárbara, por ende no podría hablar a nombre de ella y decir qué es lo que sucedió en ese momento. Ahora, dada la trayectoria de Bárbara Figueroa, y Juan Carlos lo decía muy bien, la verdad que, claro, sorprende de alguna manera la reacción. Yo en lo personal he trabajado mucho con Bárbara y de alguna manera también entiendo, hay una serie de acumulación de hartas cosas, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos decía que el ministro de Hacienda cumple un rol. Yo creo que efectivamente él cumple un rol, digamos. A lo mejor podemos no compartir el rol que él cumple. Y en definitiva, por ejemplo, negociación del salario mínimo. El ministro de Hacienda optó por no llegar a acuerdo con los trabajadores y presentó un proyecto como nunca en la historia de este país se había hecho. Entonces, yo entiendo que hay una serie de acumulaciones, no es la forma, por cierto, pero más bien yo me quedo con la historia de Bárbara. Yo creo que ella ha sido una dirigente sindical que le ha cambiado de alguna manera el rostro a la Central Unitaria de Trabajadores, se ha mostrado en permanente sintonía con el diálogo, digamos. O sea, ha ido a espacios empresariales, ha discutido, yo creo, como ningún otro dirigente sindical en este país, porque de alguna manera ella entiende que efectivamente lo que hoy día tenemos que avanzar es al diálogo social. Es más, la Central Unitaria de Trabajadores le propuso a los senadores, hay muchas normas del proyecto de reforma laboral que fueron incorporadas por senadores, específicamente en este caso por Juan Pablo Leteriel, que en Chile necesitábamos un espacio para conversar, un espacio de alto nivel. Y a partir de eso creamos en conjunto el Consejo Superior Laboral, que es un consejo que evidentemente no se le ha sacado mucha lustre en el contexto de las otras temáticas más importantes, pero es un consejo de carácter tripartito, que tiene una secretaría técnica en la subsecretaría del trabajo y que de alguna manera pretende, ¿cierto?, que los grandes actores del mundo del trabajo discutan, conversen, dialoguen sobre temas de productividad, sobre temas de negociación colectiva, derechos colectivos, etc. Entonces, yo más bien prefiero quedarme con esa mirada de Bárbara. Por cierto, nadie puede estar de acuerdo con ninguna situación, ni como esta, ni como otras, también de otras partes, digamos, hay parlamentarios que también han incurrido en situaciones similares, pero yo prefiero quedarme con una Bárbara Figueroa que ha sabido liderar una central unitaria de trabajadores con una cara distinta. Quizás ha faltado la disculpa pública como para cerrar el tema, porque yo por eso entiendo te digo, que el ministro lo merece y su madre también. Prefiero no entrar en esas dinámicas. Claro, prefiero no entrar y bueno, ella tendrá que evaluar si efectivamente. Perfecto. Sigamos avanzando hacia otros temas. José Francisco, tú partiste mencionando, hay algo que aquí no me cuadra. Tú partiste mencionando que esta reforma siempre había apuntado a modificar el eje de relación entre empresa y sus sindicatos. Y te quedaste con ese punto, que eso era lo que aspiraba. No obstante, aquí hay un programa de gobierno que funcionaba de acuerdo a tres grandes ejes, tres grandes reformas, que era la reforma tributaria, educacional y reforma laboral. Siempre se habló de reforma laboral. ¿Consideras tú que nos perdimos la oportunidad de haber puesto otros temas para que fuera realmente una reforma más inclusiva? ¿O crees que efectivamente la intención inicial siempre estuvo en solamente abordar el capítulo cuarto, que finalmente es lo que refiere a los sindicatos? Sí. Bueno, en esta reforma, reitero un poco lo que dije, quiero desarrollar un poquito más la idea aprovechando este espacio. Efectivamente, el eje acá estuvo puesto desde un principio en esta reforma, en el tema de negociación colectiva. De hecho, por eso la ley se llama que moderniza el sistema de relaciones laborales colectivas, le podríamos haber agregado también.
Porque además, si uno ve el programa de la presidenta, ve que en materia laboral hay una serie de iniciativas. O sea, este proyecto se envía en diciembre del año 2014 porque antes el Ejecutivo estuvo concentrado en la ley del multirut, al que se le dio prioridad, que era otra reforma laboral. Ha habido cambios también que no tienen que ver con iniciativas legales, pero sí con políticas públicas en materia de capacitación y empleo a través del CENSE, que tienen que ver con la empleabilidad, con los sectores que un poquito hay que apuntalar más en esa línea, sobre todo jóvenes y mujeres, el programa Más Capaz. Entonces, hay iniciativas importantes también en materia de salud y seguridad laboral. Hace poco se aprobó la Política Nacional sobre Salud y Seguridad en el Empleo. Entonces, los temas laborales tenían una amplitud y dentro de eso había una opción, efectivamente, por introducir cambios en la regla del juego en materia de relaciones laborales colectivas. Dentro de ese contexto, lo que buscaba el proyecto es introducir un mayor equilibrio entre las partes para que hubiera un diálogo de mayor calidad, de mayor riqueza, en una situación de este mayor equilibrio. Por eso el tema del derecho a la información, para que las partes cuenten con los elementos. Eso lo entendemos. Si más bien la pregunta apuntaba a si tal vez se ambicionó mucho respecto al nombre, porque los titulares dicen mucho, y cuando uno habla de hablar de reforma laboral, te da la impresión de que también van a estar los otros temas, y es lo que se ha planteado como crítica o como lo que le faltó a esta discusión, de haber puesto otros temas, lo que pasa con la incorporación de las mujeres, personas con discapacidad, Sí, Carolina, los jóvenes, que es un tremendo tema. Lo que pasa, Carolina, es que efectivamente yo creo, y aquí más bien quiero un poco tratar de empatizar con lo que fue el rol de la gente que le correspondió trabajar en el proyecto. A nosotros como dirección nos toca más bien la segunda parte, cuando hay que implementarlo, que es lo que estamos ahora. Pero efectivamente, si tú ves el mensaje del proyecto mismo, los comunicados oficiales, el tema siempre estuvo concentrado en negociación colectiva. Ahora, cómo el tema se da en el debate, quiénes son los otros actores que un poco empezaron a hablar de que hoy el tema de capacitación, el tema, no tenía que ver con la participación del el Ejecutivo. Y efectivamente, o sea, si alguien quiere hacer el contraste, es cosa que vea el programa. Y el programa está, incluso van los titulares de los temas, muy bien lo planteaba aquí el colega. En el programa de gobierno se hablaba de titularidad sindical, en el programa de gobierno se hablaba de que efectivamente la huelga se ajustara a los estándares de la OIT, en el programa de gobierno se habla del piso de la negociación, que fue lo que se envió en el proyecto. Entonces aquí hay un poquito claro, muchas veces el debate público va más allá de los márgenes que en realidad son, entonces, pero ¿quién ya aplica un aforismo jurídico? Las cosas son lo que son y no lo que parece que son. ¿Ah? Entonces yo lo que encuentro razonable es que se evalúe la reforma al derecho colectivo, lo que se llamó la reforma laboral, con lo que la reforma comprometió y con lo que la reforma ofreció. Puede haber distintas opiniones. Podrán encontrar que está buena o mala, podrán estar de acuerdo con cómo quedó la ley, alguien podrá estar de acuerdo o no con nuestro dictamen. Eso es razonable y es parte de la regla del juego. Pero en virtud de lo que se señaló públicamente que se iba a hacer. Eso. Ok, vamos a la parte del cómo seguimos. Juan Carlos Eijols, tú planteaste los desafíos de la productividad y por acá también se dijo que efectivamente esta reforma laboral fortalecía a los sindicatos, lo que a estas alturas yo creo que hay bastante consenso respecto a ese tema. ¿Qué pasa a nivel productivo cuando se fortalecen los sindicatos en un contexto poco competitivo, que podríamos entender que eso no es sostenible? ¿Cómo también se hace para que a medida que se aumenten los beneficios a los trabajadores también podamos tener empresas más competitivas o un sector económico más competitivo? No es sinónimo el fortalecimiento de los sindicatos de falta productiva. Podría perfectamente ir de la mano eso. Pablo estaba señalando, ¿no es cierto?, que en Alemania, países europeos, por ejemplo, hay sindicatos fuertes, hay mucho diálogo entre ellos y de hecho hay casi más autorregulación que sobreregulación como la que existe acá. ¿Qué es lo que ocurre a mi juicio en esto? Que toda esta legislación en general la estamos construyendo bajo paradigmas del siglo XX, bajo un paradigma de conflicto entre empleador y trabajador. Y entonces lo que se busca es proteger, pero proteger por la vía de rigidizar. Y eso naturalmente puede terminar jugando en contra de la productividad. Yo, más allá de cosas específicas, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con información, creo que es extraordinariamente valioso. Mientras más transparencia, más información haya para la relación entre trabajadores y empleadores, bienvenido.
tengo mis reparos a todo lo que tiene que ver con el reemplazo en huelga. Imagínense en el fútbol, ¿no es cierto? Imagínense que se vayan a huelga los titulares de la selección nacional. Entonces le dicen a Pizzi, bueno, ¿sabe qué más? Usted no puede reemplazarlo porque no están en huelga. ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Cómo se sienten? No, la selección no puede jugar porque está en huelga y no puedo traer otros jugadores porque no hay reemplazo en huelga. Duele, ¿no? O sea, para que lo pensemos también como, entre comillas, dueños de, porque todos nos sentimos dueños de la selección chilena. Pero más que eso, yo lo que esto de menos que lo que termina saliendo es la parte de la legislación que pensaba un poco más en el futuro, que son todos los pactos de adaptabilidad. Si uno pone esta legislación en una conversación de emprendedores hoy día, es decir, la botan, no les sirve para nada, no está conectada con la realidad que ellos necesitan. Esta es una legislación del siglo XX, no es una legislación del siglo XXI. Nosotros en este país estamos, a mi juicio, desgraciadamente, en una lucha semi-ideológica entre las recetas de los 90 y las recetas de los 60. Pero no estamos discutiendo acerca del siglo XXI. Estamos paralizados en el pasado hace mucho rato. Y ¿Cuáles esta son los reforma temas refleja lo entonces mismo. que habría que discutir? Porque también la idea es ir co-construyendo, ¿cierto? Y poder hacer algunos aportes acá, con la mirada puesta en la productividad, Juan Carlos, en tu opinión. ¿Cuáles deberían ser esos temas que representan a los nuevos paradigmas? Yo no soy experto en derecho laboral a pesar de ser abogado. No es mi tema. Pero claramente cuando uno entra a lo que inicialmente, o parte de lo que inicialmente estaba considerado en los pactos de adaptabilidad, en cómo le das flexibilidad a la empresa. Yo obviamente entiendo que muchos sectores de la economía todavía viven en esto del siglo XX, que haya abusos laborales, ¿cómo no me voy a dar cuenta de eso? Pero también creo que tenemos que entender que hoy día la persona tiene un valor, un peso específico muchísimo mayor que el que antes tenía. Tú hablas con los jóvenes son libres, los jóvenes no piensan quedarse una vida completa dentro de una empresa ni que alguien los proteja, se van en cualquier momento. Aquí se ha invertido un poco, ¿no es cierto?, el peso. Antes todo el mayor peso, el poder, lo tenía el empleador. Hoy día el poder crecientemente lo tienen los trabajadores no necesariamente por estar agrupados, y está bien que estén agrupados, trabajadores porque en sí ellos valen. Y entonces la conversación en la empresa es, hoy día, en las empresas más avanzadas, es cómo retengo a la gente. No cómo evito que se me vaya, o sea, cómo evito el conflicto, cómo retengo a la gente. Entonces, cuando uno parte de esos paradigmas, lo que quiere es cómo tengo, por ejemplo, legislación que dé la posibilidad de mucha mayor flexibilidad. Yo trabajo con gente, tengo una consultora, a la gente no le interesa trabajar con horario. A veces no le interesa trabajar todo el día, le interesa trabajar para determinados proyectos. Ahí podría haber tal vez un tema ideológico de que cuando se habla en Chile de flexibilidad, inmediatamente está el fantasma de la precarización del empleo. ¿Sí? Y son cosas que tenemos metidas acá adentro. ¿Cómo nos vamos sacando eso? Gradualmente, de nuevo. Obviamente sé que no estamos todos metidos en la era digital aquí, todo el mundo, pero está avanzando hacia allá. Entonces no le pongamos trabas a ese avance. Que hay una conversación con emprendedores. Yo estaba otra vez en la Asociación de Emprendedores de Chile. Potentísimas las conversaciones. Ahora, eso no está nunca para nada reflejado en las conversaciones, por ejemplo, acerca de legislación laboral. Nadie escucha a los emprendedores cuando hace legislación laboral. Yo hacer un contrapunto. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con Juan Carlos en el sentido de que hoy día hay una cierta categoría de trabajadores en este país que quiere más flexibilidad, que tiene posibilidades de acceder a otros mercados laborales, a otras empresas, tener más movilidad, pero efectivamente eso tiene que ir de la mano con la forma en que está pensada nuestra economía. O sea, yo creo que en nuestro país los grandes actores económicos, las grandes empresas, por llamarlo de alguna manera, no son precisamente empresas en donde los trabajadores puedan moverse de una empresa a otra. O sea, estamos hablando de servicios, agricultura, producción en minería, etc. Entonces, yo no sé si es que en esos espacios en donde se concentra la mayor cantidad de mano de obra, efectivamente existe la flexibilidad que plantea Juan Carlos. Y yo creo que los temas de la reforma laboral no son temas del siglo XX. Si uno mira el derecho comparado en materia laboral, existen normas como esta, y son países tan modernos y tan del siglo XXI como esperaría ser Chile. Yo sí creo que la desregulación absoluta, o de alguna manera la flexibilidad absoluta, sin ningún otro parámetro de contención, es un parámetro del siglo XIX, por llamarlo de alguna manera, digamos. Entonces, ahí hay que tener ojo con ciertas afirmaciones. Yo estoy de acuerdo en que hoy día la discusión tiene que hacerse sobre una realidad distinta a la que estábamos en el siglo XX, por cierto.
Pero categorizar y decir tajantemente que esta normativa apunta a una legislación del siglo XX, anquilosada, etcétera, que viene a revivir prejuicios más bien ideológicos, o sea, miremos a Europa, hay reglas laborales, hay negociación ramal, más allá de la empresa, cobertura 60, 70, 80% con sindicatos, y es una discusión que hay ciertos actores de este país que no quieren dar, que no están dispuestos bajo ese tipo de argumentos. Entonces, ¿Qué actores, yo sería por un ejemplo? poco más, la CPC, por poner un ejemplo. O sea, se negaron tajantemente a negociar sobre posibilidades de negociar ramalmente en el proceso de negociación colectiva. La CUT lo entendió, no era una promesa de gobierno, no estaba en el programa de gobierno avanzar a una negociación más allá de la empresa, Sí, claro. y se entendió que lo que estaba en el proyecto era efectivamente lo que se le había prometido a la ciudadanía. Ahora, esos son temas que hay que discutir. Yo estoy de acuerdo en que discutamos sobre productividad. Es más, la CUT puso incluso a un miembro en la Comisión de Productividad, Fernando Carmona, que también trabajó asesorando a Bárbara Figueroa, y hemos estado constantemente en los temas. Ahora, para discutir ciertos temas hay que también abrirse a la posibilidad de discutir otros temas, sin los prejuicios, ¿verdad?, de la mirada de que estamos volviendo, porque finalmente esta palabra ideologización, aunque no nos guste, aunque queramos superarla, siempre está detrás de ciertas normativas. Sí, a mí a propósito de lo mismo, me gustaría preguntarte en tu condición de asesor de la CUT, ¿cuál es tu visión de los empresarios? O sea, yo no tengo yo creo que el mundo se construye con empresarios, como se construye con trabajadores, como se construye con profesionales, con gente no profesional, con mujeres, con hombres. No tengo una mirada a priori sobre los empresarios, digamos. Me imagino que habrán buenos empresarios, empresarios innovadores, empresarios que cumplirán la legislación laboral, pero yo no creo que el foco de la discusión tenga que pasar por la impresión subjetiva que uno tenga sobre los actores, ¿no? Yo creo que lo que hay que poner sobre la mesa son las razones y los argumentos. Y cuando estemos dispuestos a sentarnos a discutir con razones y argumentos, yo creo que este país va a avanzar. Y efectivamente va a avanzar a esa mirada esperanzadora que nos planteaba Juan Carlos. Gracias. Vamos a avanzar también algunos aspectos específicos que quedaron acá sobre la implementación de la reforma laboral. Y hay dos temas que me gustaría pedirle a Juan Carlos y tal vez a José Francisco que podamos hacer ahí el doble clic. Lo primero tiene que ver con la implementación de estos servicios mínimos. Hay duda respecto de lo que se entiende por servicios mínimos, si se pudiera hacer el paralelo, por ejemplo, con el paro de los funcionarios públicos. ¿Cuáles serían los servicios mínimos? La atención en los hospitales, el retiro de la basura, ahí hay un tema. Y lo segundo tiene que ver con el rol de la mujer en los sindicatos, porque lo establece, está dentro de los cambios, establece que tiene que haber mujeres, pero ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, que los sindicatos sean 100% masculinos? Mira, yo aquí quiero plantear algunas cosas. Con respecto a los servicios mínimos, tanto yo como José Castro planteó el tema de que hay un dictamen que regula esta materia. Pablo señaló que no le gustaban algunos conceptos. Algunos aspectos. Algunos aspectos. No tenemos por qué estar de acuerdo. Por supuesto, por supuesto. De eso se trata, ¿no? Por supuesto. Mira, y el punto es que yo voy a un tema un poquito más complejo. Y siguiendo esto de que cómo seguimos hacia adelante, mi impresión es que el gran desafío para implementar y tratar de que esta reforma funcione es cómo la vamos a interpretar. ¿Y dónde veo este asunto? Cuando yo he conversado este tema con empleadores, me dicen la reforma es pésima. Cuando lo he conversado con dirigentes sindicales, la respuesta es la misma. Todos encuentran pésima la reforma. Yo la encuentro pésima, o no tan pésima, no tanto por el contenido, sino que lo que yo creo que dejó muchos vacíos. ¿Hay alguien acá, pero un paréntesis muy breve, ¿hay alguien acá que la encuentre buena? No, yo sí, yo quiero rescatar creo que un aporte. algunas herramientas que tiene el proyecto. Es un aporte. Sí, yo creo que podría haber sido mejor. Yo creo que Ok. era una buena reforma antes de pasar por Gracias. el filo del Tribunal Constitucional. Pero bueno, Créeme eso que cuando vi que teníamos que sacar tantos dictámenes, claro, a lo mejor no es tan no bueno. estaba tan contento, pero nuestro trabajo lo estamos haciendo y creo que es un aporte de las relaciones laborales en Chile. Ok, perfecto. Era un breve paréntesis. Continuamos, Perfecto. Juan Manuel. Entonces, yo visualizo ahí un tremendo problema porque quedaron cosas que realmente no se entienden de la reforma laboral. Por ejemplo, y que no es un tema que tratamos acá, pero va a ser un tema relevante y que lo planteo, o por lo menos lo dejo planteado.
Hoy, con la actual normativa, la ley reconoce y regula la negociación colectiva del empleador con grupos de trabajadores. Y aquí no me voy a pronunciar si es bueno o malo, yo solamente estoy planteando un hecho objetivo. El proyecto de ley pretendía establecer una determinada regulación y en términos simples me decía, mire, donde hay sindicatos no pueden haber grupos negociados. Pasó por el Tribunal Constitucional, se eliminaron algunas normas y lo que ocurrió es que hoy día la ley no dice absolutamente nada. Entonces, si uno mira tal como está establecida hoy la ley, la pregunta es, ¿se puede negociar con un grupo negociador? La ley no lo permite expresamente, pero tampoco lo prohíbe. Entonces se ha dicho, esto va a ser materia de interpretación judicial. ¿Eso significa que aquí se abre un flanco de posible judicialización? ¿Cómo lo han evaluado ustedes en la Dirección del Trabajo? A ver, bueno, hay varias cosas que han salido, si me permite. Primero, un contrapunto. Yo no creo que flexibilidad o flexibilización sea un concepto bueno o malo de por sí, sino que depende de qué tipo de flexibilidad. Y yo creo que en materia laboral, por lo menos las experiencias comparadas, lo que han mostrado, lo que he podido estudiar, es que el modelo de flexibilidad que más funciona es la flexibilidad pactada. Y cuando hablamos de flexibilidad pactada, no la flexibilidad unilateral, desde el punto de vista del empleador. Y cuando hablamos de flexibilidad pactada, claro, no todos los trabajadores están en condiciones de negociar individualmente su situación laboral. Disculpa, no todos son profesionales de una consultora. Hay evidentemente trabajadores que, además, para eso está el elemento colectivo. Y efectivamente, o sea, ojalá pudiéramos avanzar hacia un modelo donde podamos avanzar en discutir ese y otros temas, porque este es un tema más, además tampoco es el único tema, donde trabajadores y empleadores puedan avanzar en estos temas. O sea, y si del punto de vista del Estado tiene que replegarse, enhorabuena, pero una negociación en condiciones de equilibrio, un poco esa visión. Segundo, respecto, tú planteaste el tema de servicios mínimos y el tema de la variable de género que incorpora la reforma. Bueno, en materia de servicios mínimos, nosotros lo que hemos hecho en nuestro dictamen es desarrollar lo que ya venía en el texto legal. Efectivamente puede haber algunas diferencias legítimas, entendemos si alguien no está de acuerdo con alguna parte del dictamen, pero en el entendido, y esto está al inicio, y esto quiero remarcar porque se me fue en mi intervención y quiero remarcarlo ahora, el entendido que estamos hablando de una limitación a un derecho fundamental que es el derecho a huelga. Y en consecuencia, el servicio mínimo como limitación a ese derecho fundamental debe interpretarse restrictivamente. O sea, servicio mínimo no es algo para utilizar para generalizar dentro de la empresa, solo para los supuestos que establece la ley, peligro a la salud y la seguridad de la población, daño material en la empresa, etcétera, en las instalaciones, etcétera, daño ambiental, habla también, que es lo que nosotros desarrollamos en el dictamen, y en esos casos y no otros. Y además va a depender de la negociación colectiva en particular. Pongo un ejemplo. Se hace la calificación de servicios mínimos, que además decimos que es única y general para toda la empresa. Una por empresa, no hay distintas calificaciones, una para la empresa. Se dice, por ejemplo, por razones de seguridad se requieren una dotación mínima de, por ejemplo, no sé, 3 guardias en determinadas instalaciones de la empresa. Ese es el mínimo para que la empresa no sufra robos, por un ejemplo, no sufra un daño en sus instalaciones. Eso después va a haber que contrastarlo con la negociación colectiva en particular, cuando se pide al equipo de emergencia. ¿Por qué? Porque ahí va a negociar un sindicato en particular y ¿qué vamos a tener que ver? Si efectivamente ese sindicato, por ejemplo, tiene al sector de los guardias, por ejemplo, como parte de ese proceso de negociación colectiva. No, porque si en realidad el que está negociando es un sindicato que mayoritariamente son trabajadores que se desempeñan otras funciones, a lo mejor ahí no va a ser necesario equipos de emergencia. Entonces, este proceso tiene 2 etapas, tiene una calificación primero que es en abstracto, que es general, antes de la negociación, y después nos vamos a ver específicamente en la negociación en particular. Entonces, si entiendo bien, ¿es el sindicato finalmente quien igual tiene que validar ese contrato de servicio mínimo? O sea, esa declaración de servicio mínimo. Hay 2 posibilidades, Carolina. Uno, que la hagan las partes de común acuerdo, que tiene que ser el empleador y todos los sindicatos existentes en la empresa. ¿Por qué? Como es una calificación general, tienen que estar todos. Si llegan a ese acuerdo, todos los actores, la Dirección del Trabajo registra ese acuerdo y esa es la calificación de servicio mínimo. Si no están de acuerdo, ¿quién hace la calificación es la Dirección del Trabajo?
Es- Y esa calificación me imagino que se hace en tiempos de paz, por decirlo de alguna manera. Exactamente, antes de la negociación colectiva. Y en base a esa calificación, después dentro de la negociación colectiva, se piden los equipos de emergencia. Y esta segunda parte que te decía yo. Además, nosotros hemos definido, ya lo que es importante, sobre todo además para nuestros funcionarios, hemos definido esto como un procedimiento técnico, la calificación de servicios mínimos. ¿Por qué? Porque además en abril de cada año la Dirección del Trabajo tiene que publicar los estándares respecto a los cuales hizo esa calificación. Entonces, además aquí hay un tema de transparencia. Si se trata de labores similares, se trata de empresas similares, se trata de trabajadores similares, no podemos hacer calificaciones distintas porque eso es público. Entonces, va a haber una construcción también de ir avanzando a ciertos componentes técnicos. Le adelanto además, por ejemplo, que hemos solicitado estudios para la realización para contar insumos para esa calificación. Se ha pedido informe a los organismos técnicos reguladores de cada sector de actividad económica para saber, por ejemplo, en materia de medio ambiente, en materia de energía, etcétera, porque es un proceso complejo y como es complejo, la institución quiere estar a la altura de responder de buena forma. Ok. Aclarado el punto, entonces, Bien. lo referido a los servicios mínimos, y vamos a darle a nuestro asistente el correo de José Francisco por si tienen alguna consulta. ¿Me permite dos palabras por el tema de la incorporación femenina? José Francisco, Sí, dale. solo un segundo. por favor. A mí me gustaría agregar algo respecto a los servicios mínimos. Yo he estado en muchas negociaciones colectivas, principalmente por el lado de la empresa, y si uno mira y analiza el tema, una huelga con reemplazo, si uno lo mira objetivamente, no tiene ninguna eficacia. Si tú lo miras desde el punto de vista sindical, una huelga con reemplazo, la verdad que no tiene mucho efecto. Y por lo tanto, de alguna manera, tal como se planteó, creo que produce un desequilibrio importante. Yo diría que centrar toda la atención en los servicios mínimos y en los equipos de emergencia, por cierto que es un tema importante, pero es un tema importante y muy limitado para los efectos que contempla la ley de los servicios mínimos, y que son los tres que señalamos. En mi concepto, lo esencial es que hoy día la ley establece la huelga efectiva. Y por lo tanto, si hay huelga, hay paralización de actividades. Huelga con todas sus letras. Con todas sus letras. Y para eso nos tenemos que preparar, depende de dónde esté. Y yo creo que eso es lo esencial. Los servicios mínimos, y lo dije, porque hay mucha expectativa de cómo voy a seguir funcionando. Te pongo un ejemplo. El otro día en una reunión con una empresa de cecina me decía, oye, yo voy a necesitar servicios mínimos para seguir y sacar todo el stock que tenga. Perfecto, a lo mejor es posible, pero no puedes tener stock para seguir funcionando 2 meses durante la huelga. Porque la interpretación que hay que hacer es que hoy, nos guste o no nos guste, podemos tener opiniones distintas y cada uno tendrá la apreciación de si le gusta o no le gusta. Pero en mi concepto, el espíritu de la ley y tal como se estableció es huelga efectiva. Eso es lo esencial. Bien, sigamos con el otro pendiente que nos había quedado, que era el rol de la mujer. Sí. Mira, ahí quiero darle una noticia. La norma, mi impresión es que como quedó redactada tanto de la incorporación de la mujer en el director del sindicato como en la comisión negociadora, no quedó de lo más feliz ni lo más fácil de interpretar. Entonces, lo que hemos definido en la Dirección del Trabajo es que vamos a preparar un dictamen especialmente para esa materia. La idea es sacarlo entre diciembre y enero. La norma entra en vigencia el 1 de abril, así que hay tiempo suficiente para difundirlo. Y además hay que considerar que en materia del directorio del sindicato, las organizaciones sindicales, no sé si aquí hay dirigentes sindicales, parece que no. Sí, hay algunos, qué bueno, muy bien, levantan las manos algunos. Las organizaciones sindicales van a tener a contar de la entrada en vigencia de la ley 1 año para adecuar sus estatutos. Y dentro de los temas en los cuales va a ser necesario adecuar sus estatutos, va a estar la necesidad de incorporar mujeres dentro del directorio de la organización sindical, considerando el porcentaje de afiliación de mujeres que tiene ese sindicato. La norma queda un poco compleja porque no es exactamente lo mismo respecto al directorio del sindicato respecto a la comisión negociadora. Pero si es una negociación de un sindicato de empresa, una negociación colectiva de un sindicato de empresa, la comisión negociadora es el directorio. Entonces va a ser muy relevante cómo adecuan sus estatutos. Los sindicatos, ya que hay dirigentes sindicales, aprovecho de decir que van a tener que adecuar sus estatutos para el tema de la incorporación de la mujer, para el tema de derecho a la información, para poder requerir información más detalle de los socios del sindicato, y también para efecto del procedimiento con el que van a aprobar los pactos de adaptabilidad. Esas 3 cosas
Algunas es necesario, es obligatorio en el caso de incorporación de mujer, en otras pueden incorporarla en su estatuto, van a tener un año para eso. Para llevarlo a la práctica, en un ejemplo así muy doméstico, lo conversábamos acá con Juan Manuel, en un sindicato, por ejemplo, de 100 trabajadores y 99 hombres, una mujer, esa mujer per se pasa inmediatamente a la directiva del sindicato. Mira, a ver, bueno, lo vamos a decir en el dictamen, pero te puedo adelantar un criterio. En el caso del directorio del sindicato dice que tiene que ser en relación a la proporción. Entonces, claro, si un directorio de A3 y el porcentaje es menor al 30%, uno podría ver que a lo mejor no debiera incorporarse. Pero se establece un segundo momento en el de la comisión negociadora. La comisión negociadora dice que necesariamente tiene que ir una mujer. Entonces, claro, a lo mejor no, me estoy adelantando un poco lo que vamos a decir en el dictamen, ¿ah? Espero que tenga un poquito de paciencia ahí, pero probablemente la línea interpretativa sea en el sentido que no necesariamente en el directorio, pero sí cuando se negocie colectivamente, como en la comisión negociadora. Gracias. Quiero pasarme a otro tema que se mencionó también acá, que tiene que ver con la extensión de los beneficios. Los abogados, José Francisco, Juan Manuel, bueno, los dos abogados que hablaron de la reforma, porque cabe señalar acá que hay 4 abogados sentados Sí, en esta claro. mesa. Está el colegio muy bien representado. Entonces, mencionaron que el tema de la extensión de beneficio ahora, que antes quedaba unilateralmente a cargo del empleador, ahora pertenece, o sea, es una decisión entre la empresa y el sindicato. ¿Qué pasa si no hay acuerdo? ¿Qué pasa si el sindicato, por ejemplo, dice no queremos extenderlo a los no sindicalizados y el empleador dice sí quiero extenderlo al resto? La respuesta es súper simple. Si no hay acuerdo, como empleador no voy a poder extender o bien dar esos beneficios a los trabajadores que no tienen afiliación sindical. Y la ley es más categórica. No solamente me exige el acuerdo, sino que más adelante me dice constituye una práctica desleal o antisindical el hecho que usted extienda los beneficios sin tener el acuerdo con el sindicato. Entonces, se interpreta que ese punto de la reforma fortalece al sindicato, porque en algún momento la CUT señalaba lo contrario, que más que darle fortaleza estaba consiguiendo lo contrario, precisamente con, entre otros puntos, lo que tenía que ver con la extensión. Yo desconozco ese argumento. La verdad que nosotros siempre promovimos la extensión pactada, digamos, y automática por afiliación sindical, que básicamente significa que un trabajador que se afilia a una organización sindical con contrato colectivo pasa a estar regido por ese contrato colectivo negociado por el sindicato. Eso se elimina, se mantiene la extensión pactada, pero la verdad nosotros lo entendemos como un mecanismo porque finalmente lo que ha ocurrido, no en todos lados, por eso no quiero hacer un prejuicio a priori, es que muchas veces esta práctica de extender unilateralmente los beneficios se ha utilizado como una práctica antisindical para efectos de debilitar el proceso de negociación, el rol del sindicato en el proceso de negociación colectiva. Entonces, la verdad que nosotros creemos que es uno de los instrumentos que tiene efectivamente la reforma para el fortalecimiento de la organización sindical. Ahora, yo quisiera agregar una sola cosa. La verdad que efectivamente yo comparto el sentido de que lo central es la huelga efectiva, ¿no? Más allá de las excepciones. Pero yo creo que hay algo más central. Yo creo que hoy día el proyecto de reforma laboral, porque finalmente la huelga es un derecho fundamental, pero a la vez es un instrumento dentro del proceso de negociación colectiva. No es un fin en sí mismo. O sea, a ponerlo en estos términos, yo no creo que haya trabajador en Chile que le guste ir a la huelga. Significa un costo en términos simbólicos, significa un costo en términos económicos. Lo que sucede es que muchas veces no hay espacios para poder llegar a acuerdos. Tampoco creo que hayan trabajadores en Chile que quieran que las empresas quiebren para irse para la casa, digamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que no solamente hay otros instrumentos, por ejemplo, el tema de la información. Yo creo que la información es clave. Para los que hemos estado negociando colectivamente, muchas veces se esconde la información por una parte y eso obstaculiza los acuerdos. Pero por otro lado, se amplían los plazos de negociación colectiva. Se aumenta el plazo para que los sindicatos puedan presentar el proyecto de contrato, de alguna manera dando más margen a la etapa de negociación directa entre las partes. Entonces, yo creo que hay que mirar el proyecto de reforma en su conjunto. Yo creo que aquí hay una oportunidad, no solamente para los sindicatos, sino que también para las empresas, para los empresarios, de que efectivamente entiendan el proceso de negociación como un proceso de diálogo efectivo, transparente, con información y que permita los mejores acuerdos a ambas partes. Ahora, claro, si se ha de llegar a la huelga, qué bueno que esa huelga se respete como derecho fundamental, como hoy día está en el proyecto de reforma. Pablo, entonces la evaluación que tú haces es que con todos estos cambios en la ley, ¿debiéramos tener mayor porcentaje de sindicalización en los próximos años?
A ver, eso es aventurarse harto hubo una reforma el año 2001, si no me equivoco, que también decía que iban a aumentar las tasas de sindicalización y de cobertura. Yo esperaría que con los instrumentos de extensión pudiese aumentar cierta cobertura. Ahora, efectivamente, la verdad que no desconozco. Esperemos que así sea. Yo creo que habían otros instrumentos que fueron eliminados por el Tribunal Constitucional que iban a permitir ampliar la cobertura de la negociación colectiva, pero esos instrumentos ya no están. Ahora, yo soy de aquellos que hacen una valorización positiva de esos instrumentos, en general. Ahora, colegas míos, usted podrá conocerlos, director, vinculados al tema laboral, muchos abogados muy conocidos, prestigiosos, son absolutamente críticos del proyecto de reforma. Estamos hablando de gente que hace clases en la Universidad de Chile, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad de La Portales, pero yo soy de aquellos que valoran los instrumentos. Creo que tenemos que mirarlo como una oportunidad y en ese sentido invitar a utilizar de manera correcta estos instrumentos, ¿no? A no abusar, a no buscar la salida por al lado, porque de alguna manera eso lo único que va a generar es que se fortalezca otro tipo de sindicalismo, ¿no? Un sindicalismo que va por fuera de la norma. Yo creo que eso no le hace bien a Chile. Ok, estamos llegando al término, se nos acaba el tiempo, pero les quiero pedir 30 segundos, los últimos 30 segundos a cada uno de ustedes que respondan la pregunta de ¿cómo seguimos? En el ámbito exclusivamente de la negociación colectiva, yo diría que esta nueva normativa va a requerir un esfuerzo tanto del empleador como de los sindicatos de afrontar en forma adecuada esto. Hay una norma que se incorpora y que dice las partes deben actuar de buena fe. Ojalá que las partes en los procesos de negociación colectiva actúen de buena fe y dice más la norma, sin obstaculizar la posibilidad de entendimiento. Uno muchas veces ve en los procesos de negociación colectiva una actuación inadecuada o de mala fe, si se quiere, en ambas partes. Pongo un ejemplo, en un empleador que no quiere proporcionar información y sindicatos que dicen que la información que se les proporcionó está adulterada o que es mentira. Y si partimos un proceso de negociación colectiva con esa premisa, es muy difícil llegar a acuerdo. Ok, buena fe entonces, ese es el mensaje de Juan Manuel. Pablo. Yo la verdad que diría que que ojalá podamos cumplir el espíritu de esta reforma. Yo creo que el gran tema de Chile hoy día que cruza, y uno lo ve en las calles, en las manifestaciones, en las demandas sociales, es el tema de la desigualdad. Yo creo que hay otros temas, pero no quiero poner uno sobre otro, pero hay un tema prioritario y es el tema de la desigualdad. Y en eso yo creo que la reforma, como lo dice su propio objetivo y su finalidad, tiene que cumplir un rol y tiene que efectivamente acercar las brechas, romper esas brechas de desigualdad. Y yo esperaría que todos los actores que van a ocupar estos instrumentos nuevos efectivamente tengan en mente que hoy día lo que se requiere, y esta reforma apunta a eso, es a superar. Lo ha dicho el Banco Mundial, se lo ha dicho el FMI a Chile hace poco en un informe de algunos analistas que vinieron a evaluar precisamente el proyecto de reforma laboral. Yo creo que en Chile y en el mundo hoy día el tema que cruza es el tema de la desigualdad. Informe que, dicho sea de paso, dejó en evidencia muchos flancos que se abren en materia La de judicialización. posible judicialización. Gracias. José Francisco. Gracias. Bueno, ojalá se dieran a conocer tanto todos los informes también, ¿no? Hay informes de la OSD, por ejemplo, que critican la cobertura de nuestra negociación colectiva y que no fue tan publicitado. El mismo informe que hace observaciones respecto a las indemnizaciones por año de servicio, se dio el tema de las indemnizaciones, no el tema de la cobertura. Bueno, yo creo que, respondiendo a tu pregunta, Carolina, yo creo que seguimos o debemos seguir con información y diálogo. Yo creo que esas dos ideas. Con información, porque estamos ante cambios importantes que van a impactar en las empresas, que van a impactar en las organizaciones sindicales. Los invito a acudir a las fuentes de información. Nosotros somos unas importantes, nuestro material, nuestro dictamen, nuestra resolución, etcétera, hacer las consultas, pero también con diálogo. Aquí hay muchas situaciones en las cuales, si hay un diálogo expedito entre la empresa y sus sindicatos, va a ser mucho más viable de implementar las distintas instituciones en materia de servicios mínimos, en materia del mismo derecho a la información, en la negociación colectiva misma, en los pactos de adaptabilidad, etcétera. En la medida que hay una relación, una situación de equilibrio y las partes estén de acuerdo, va a ser todo mucho más expedito. Recuerden que el tema de servicios mínimos, claro, probablemente no es el núcleo central, pero el que tiene una vigencia anterior. Desde septiembre las empresas ya pueden registrar sus acuerdos bilaterales en materia de calificación de servicios mínimos, o sea, esa norma ya está vigente. Y la calificación a la Dirección del Trabajo pueden solicitarla a contar de enero si la negociación colectiva es a partir de abril, de acuerdo al cronograma que establece la misma ley. Entonces, también las empresas, y aquí hay empresas y dirigentes sindicales, las empresas que sus negociaciones colectivas vienen pronto, que vienen a partir de abril,
informarse cuánto tiene que ya, o sea, llegar a un acuerdo o solicitar la calificación a la dirección del trabajo. En ese contexto, yo creo, con la información suficiente y con un diálogo expedito. Ok, el llamado a informarse entonces de la Dirección del Trabajo. Juan Carlos, cerramos contigo. Bueno, no voy a hablar de cómo se implementa la reforma laboral, desde luego, pero sí no puedo no estar de acuerdo con lo que dice José Francisco en términos de diálogo nacional, diálogo dentro de las empresas. Al final del día, la legislación laboral no tendría ninguna importancia si es que las personas fueran suficientemente valoradas dentro de las empresas. Si yo realmente entiendo como empresario que mi valor agregado está en permitir el despliegue del potencial de las personas, la legislación laboral sobra. Porque yo lo que realmente quiero es que esas personas estén ahí, quiero pagarles bien, quiero que se sientan bien, quiero que tengan los beneficios adecuados para que rindan y entreguen más. Y ellas se conecten como su proyecto de vida con el proyecto de lo que es la empresa. Obviamente hay un sector de la economía que está avanzando cada vez más hacia allá, hay otro que no, la legislación laboral es para ese que no. Ojalá que tengamos más conversaciones acerca de hacia dónde estamos yendo, no tanto del lugar desde donde venimos. Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes. Les pido por favor un aplauso para todos ellos. Estamos cerrando de esta forma el primer bloque de la mañana referido a reforma laboral, cómo seguimos, y ahora vamos a ir a tomar un coffee para hacer un pequeño intermedio y luego continuamos con productividad y sustentabilidad, una convivencia posible. Tendremos a Lorenzo Chavalos y a Soledad Teixidó. Les recuerdo también que estamos transmitiendo vía streaming, por si le quieren avisar a alguien, para que no se lo pierda. Y nos pueden acompañar en la cuenta Twitter @iradebiobio. Muchas gracias.